Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. En Resonancia Informativa, al instante, la entrevista. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión especial aquí en Grupo Digital Resonancia Informativa. Soy Lolín Ramírez y me da mucho gusto recibirlos en esta mañana. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos una entrevista en donde agradecemos a la doctora Mariana Durán Márquez, quien es candidata magistrada en materia administrativa en Puebla, pues nos va a dar a conocer sus propuestas y a conocer un poquito más de ella. ¿Cómo estás? Lolín, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación y esta entrevista. Sabemos que actualmente pues están trabajando muy fuerte, claro, siempre lo han estado haciendo, pero ahorita están tocando más puertas de las que normalmente se hacen. Sí, Lolín, es una experiencia, la verdad, muy gratificante. Sobre todo desde la perspectiva de que muchas veces estamos en el escritorio, ¿no? Corriendo el lápiz. Así es. Es unas cuestiones más técnicas, yo les digo entre broma y en serio, más endogámicas. Y generar este acercamiento con las personas a través del ejercicio de las candidaturas derivado de esta reforma judicial, pues resulta gratificante y sobre todo enriquecedor a la perspectiva que del escritorio pasa a la vida diaria y cotidiana. Así es, ya que hablas de este acercamiento, platícanos un poquito de ti, quién eres, claro que qué sí. haces, cuál es tu vida normal, porque a lo mejor efectivamente tú estabas la mayor parte del tiempo atrás de un escritorio y la gente no te conocía. Entonces creo que esta es la oportunidad para que todas las y los poblanos te conozcan. Claro que sí, pues miren, soy Mariana Durán Márquez, soy una poblana de corazón, es lo primero que tendría que decir, porque estoy muy orgullosa de mi tierra, de mis raíces, de mi estado. Cada vez que estoy afuera lo presumo. Tengo 36 años, soy licenciada en Derecho por la UPAEP y tengo el grado de maestra también en Derecho, que bueno, se le denominó el programa Ciencias Jurídicas, y el grado de doctora también en Derecho por investigación por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. También tengo una estancia postdoctoral en la Universidad de Navarra en España, una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Me he dedicado desde que egresé de la carrera a la docencia. Soy una maestra de convicción y de vocación, que la vida me ha llevado hacia allá. Por supuesto, formando generaciones de futuros abogados y abogadas. He sido servidora pública la mayor parte de mi ejercicio profesional, precisamente dentro del Poder Judicial de la Federación. En un primer momento, en 2012, cuando surge esta cuestión de la reforma en materia de derechos humanos en 2011. En junio, yo llego en 2012, septiembre, al Consejo de la Judicatura Federal, a la presidencia en ese momento del Poder Judicial, del Consejo de la Corte, y me toca implementar toda la capacitación a nivel nacional de todos los jueces y magistrados en materia de derechos humanos. Posterior a ello, pues yo decido dedicarme un poco más a la academia, porque estaba estudiando en esas épocas mi doctorado, que en ese momento hice mi tesis sobre protección de pueblos y comunidades indígenas, en la figura de un personaje que algunos conocerán, que es Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, y que fue en el siglo XVI pues un equivalente a un ministro de nuestra corte actual, un oidor.
Desde que yo estudiaba la carrera me dediqué a la investigación en temas de historia del derecho. Entonces, cuando estoy en la corte y en el consejo, pues hago un cruce con la materia de derechos humanos, que es lo que se había estado trabajando a partir de 2011 y en mi llegada en 2012 al consejo. Concluyo mi doctorado, estoy un tiempo en la Panamericana justamente coordinando los posgrados en Derecho, que pues eran posgrados profesionalizantes y que mucha gente de muchos entes públicos y privados pues se fueron a capacitar ahí con nosotros. Después fui mamá, me casé, fui mamá, y actualmente tengo una pequeñita, una nena, y posterior a ello surge la posibilidad de coordinar la Escuela Federal de Formación Judicial, que ahora se denomina así, pero que antes se llamaba Instituto de la Judicatura Federal, en 2019, y ahí me tocaron varias cosas. Implementar los primeros exámenes exclusivos para mujeres juezas y posterior magistradas, vigilar toda la organización, los reactivos, resguardar el instrumento y por supuesto también capacitar desde el punto de vista formativo, pero también profesionalizante a todos los puestos que en ese momento integraban la carrera judicial. Entonces, pues conozco de cerca a la institución. Muchos no lo saben, solamente seguramente se acordarán mis compañeros de la licenciatura en ese momento, pero hace muchísimos años, cuando todavía existía la figura de meritorio en un juzgado de distrito, a mí me tocó estar ahí unos años de meritoria mientras estudiaba mis primeros años de la licenciatura. Me acuerdo que era un juzgado en materia auxiliar, que recibía todos los asuntos que se habían ya tramitado en la zona norte del país, de un impuesto que ni siquiera existe, que era el IETO. Entonces, si bien es cierto, fíjate, soy la única candidata, no solamente en materia administrativa, ni solamente mujer, ni solamente en Puebla, que pertenezco puro y duro a la academia, porque la realidad es que nunca dejó de dar clases, nunca he dejado de revisar programas de estudio. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde 2019 soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Lo cierto es que cuando surge esta cuestión de las candidaturas y poder participar, la realidad es que mi perfil, pues yo te diría que nadie más lo tiene, porque pues a mí me ha tocado estar en la trinchera, no solamente de lo que se hace bien o de lo que se hace mal, revisando en una instancia judicial desde más arriba, ¿no? Vigilando a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo así, sino que también he estado implementando políticas públicas judiciales. Y además de eso, pues por supuesto que he detectado cuestiones importantes en áreas de oportunidad, que yo creo que como buenas instituciones controladas por seres humanos que nos equivocamos, pues tenemos esas áreas de perfeccionamiento. Adicional a ello, todos estos cargos que ocupé dentro del Poder Judicial de la Federación, pues estuve en Ciudad de México, porque allá está la sede, ¿no? Pero cuando regreso a mi querida Puebla, que es en el contexto de la pandemia, con mi hija chiquita, mi esposo que es de Ciudad de México, nos llegamos a refugiar aquí, me dan la oportunidad de fundar el primer instituto de investigaciones en materia de derechos humanos de la Comisión Estatal. Y eso además me permitió incrementar pues, mis conocimientos y mi perspectiva de las cuestiones que le aquejan al Estado, porque hacíamos trabajos de campo en todas las comunidades, en todos los municipios, investigando pues precisamente cuáles son los derechos que más se violan, por qué se violan, en dónde se violan, qué autoridades los violan.
¿no? Me tocó, y que eso es algo importante que yo quisiera rescatar, porque si bien es cierto, estas candidaturas son a nivel federal, pues se van a conocer de asuntos de nuestra entidad federativa, ¿no? Por ejemplo, en estas investigaciones, pues el tema de la seguridad jurídica, con los linchamientos, el derecho a la vida, cuestiones de derecho a la salud, cuestiones de derecho a las infancias o de las niñeces, que la infancia es un término que no deberíamos utilizar porque hace referencia al que no habla, ¿no? Sí, es cierto. Derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos al medio ambiente sano, ¿no? Y que eso es algo que me parece que es importante destacar, porque justamente en la materia administrativa pues, se van a ver muchos de esos temas. La materia administrativa es muy bonita porque precisamente es ver derechos humanos puro y duro. Así es. Sin duda eres una mujer con una gran trayectoria. La verdad es que eso habla pues excelentemente de ti, porque además permite conocerte un poquito más. Sabemos que el tiempo es muy corto para poder hacerlo, pero es importante que la gente te conozca, ¿no? Que el que tú les des toda esta información, pues eso va a voltear a ver a Mariana Durán en este caso. Y bueno, quiero que nos comentes también cómo lograr un camino justo y equitativo en la impartición de justicia. Sabemos que estás metida de lleno en ese aspecto, pero que también va a haber un antes y un después de este proceso que se va a llevar a cabo. Sí, completamente. Y yo creo que ese es el gran reto que va a tener esta reforma. Si bien es cierto, yo platicaba hace un momento que la paridad de género, el principio de paridad a nivel constitucional, nos va a dar algo que conforme al Foro Económico Mundial íbamos a tardar 134 años, que era que las mujeres de manera equitativa ocupemos puestos de decisión dentro del Poder Judicial. En junio lo vamos a lograr, pero uno, y yo creo que es el más grande de los retos que va a enfrentar la reforma, es cómo acercamos la justicia a la gente. Y yo te diría que este ejercicio que se está haciendo de salir a las calles, de escuchar a las personas, nos aporta el grano de sensibilidad, y yo te diría que es mi primera propuesta, que yo lo pueden consultar en mi perfil del INE, de empatía. Así. Ponerte en los zapatos del otro. Porque todos estamos expuestos en cualquier momento a acceder al sistema de justicia. ¿No es cierto? Porque todos tenemos una familia, todos somos trabajadores, tenemos algún tipo de empleo. Todo el tiempo nuestras relaciones constituyen al mismo tiempo relaciones jurídicas. Y sobre esa lógica, todo el tiempo estamos expuestos a ser nosotros los que querramos acceder a que nos den justicia. Entonces, si nosotros no interiorizamos esa perspectiva humana dentro del sistema de justicia, cuando llega un asunto puede ser un expediente más, un papel más, una hoja más, una constancia más, o saber que está de por medio la vida de una persona, el patrimonio de una persona, el derecho de una persona, la salud, la integridad, la vida. Y yo creo que eso nos cambia la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y hacia dónde queremos conducirnos. Y creo que es algo que yo no dudo que las personas que actualmente están en el puesto lo puedan tener. Pero fíjate, cuando estábamos en el Instituto de la Judicatura, yo les decía, es importante que las personas, uno, tengan un tema de control emocional, de emociones, un manejo de emociones de crisis, porque eso pasa en las profesiones como los médicos, por ejemplo. Sí, cuando se te muere un paciente, a ti te dan contención, ellos claro, te afecta. Te afecta. ¿Qué pasa si tú no tienes un equilibrio entre tu vida profesional, tu familia, la cantidad de chamba excesiva, no puedes o no sabes gestionar un grupo de trabajo? Yo les digo, lo más difícil de gestionar cuando trabajas en equipo es al factor humano. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer estando en un tribunal, en un juzgado, cuando todo el tiempo parece que malabareando? Y por supuesto se vuelve muy complicado, que eso también pues involucra derechos de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la empatía es un tema primordial. Segundo, el tema de la escucha y del lenguaje. Claro, sencillo. Los abogados, ya te lo decía, somos bien endogámicos, ¿no? Nos gusta como que hablarnos solo entre nosotros y que entre nosotros nos entendamos, pero hacia nosotros no somos a los que les estamos hablando. Estamos hablando al justiciable, le estamos hablando a esa persona, ese adulto mayor, ese niño, esa niña, esa mujer.
muy cierto. Y creo que eso es primordial realmente para que todas las poblanas y los poblanos podamos acercarnos y poder expresar el que queremos justicia en cada uno de las diferentes violaciones que se han llevado a cabo, para que pues la gente también sepa que con Mariana Durán pues van a poder contar, que vas a ser empática, que vas a estar comprometida para que haya esta justicia social y que no se violen los derechos humanos, que eso es primordial realmente. A mí me gustaría que le dijeras a la gente cómo votar este 1 de junio por Mariana. Claro que sí. Pues miren, mi nombre va a aparecer en la boleta rosa para todas las personas que en su INE les toque votar en el distrito 1 judicial. Eso es muy importante porque el estado está dividido en dos. El INE nos dividió en dos. Entonces, yo estoy en las boletas del distrito 1, que para la capital es el distrito 6 y 9 federal, y hacia el interior del estado es del distrito 1 a 5. Y me van a encontrar con el número 03, y para votar por mí, pues es la primera casilla que van a ver en la boleta del lado izquierdo, que vamos a estar todas las mujeres enumeradas del 1 al 15. Y yo voy a hacer la primera casilla, que es la casilla color naranja en materia administrativa. Yo también los invitaría, el lunes pasado el INE habilitó un sistema de practica tu voto para que puedan hacer este ejercicio, porque no va a ser, digamos, tan didáctico como en las elecciones ordinarias, que van a ver una foto. Claro. Aquí no van a ver fotos, aquí va a haber nombres, un listado, números, casillas, colores y 6 boletas. Así es, y recordar muy bien el número. El número 03 en la boleta morada, primera casilla, la casilla naranja. Muchas gracias, Mariana. La verdad fue un gusto recibirte aquí en Grupo Digital Resonancia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta entrevista. Soy Lolín Ramírez. Que tenga una excelente mañana.